Buenas tardes a todos. Siguiendo con el capítulo 7, ¿verdad? De termodinámica 2, ¿verdad? Que es el capítulo de aplicaciones de la termodinámica a los procesos de flujo. Ya se habrán dado cuenta de lo que va el capítulo, ¿verdad? Nosotros tenemos un proceso, ¿verdad? Que puede ser, por ejemplo, o sea, vamos a tener más adelante un proceso como, por ejemplo, aprovechamiento de calor para la producción de potencia, ¿verdad? Potencia de vapor, ¿verdad? Ciclo de potencia de vapor, ciclo de potencia de gas, ¿verdad? Y en esos procesos, o en procesos de enfriamiento, por ejemplo, que son procesos de refrigeración o de absorción, inclusive hay un proceso de refrigeración por absorción, ¿verdad? Que hay ciertos elementos dentro del flujo, ¿verdad? Generalmente el flujo es en estado estacionario, o sea, cumple con las características de estado estacionario, ¿verdad? Y cada elemento, por ejemplo, una turbina, ahora en este capítulo 7, que es la aplicación de la termodinámica a los procesos de flujo, lo que estudiamos es las aplicaciones prácticas, ¿verdad? Por ejemplo, estudiamos una bomba y vemos cómo gira la termodinámica alrededor de las bombas, ¿verdad? Cómo son los balances de energía principalmente alrededor de las bombas, ¿verdad? Los balances termodinámicos. Para un proceso pequeño, muy pequeño como lo es esto, ¿verdad? El estrangulamiento, por más que sea un proceso pequeño, que tenga pocas consideraciones energéticas, tiene una gran teoría, digamos, detrás, ¿verdad? Lo mismo para las turbinas, ¿verdad? Que se estudia aparte, ¿verdad? Cada proceso dentro, o sea, cada operación unitaria, digamos, dentro de este proceso se va estudiando. Estudiamos las turbinas, las toberas, ¿verdad? Y cada uno tiene algunas deducciones, ¿verdad? Algunas implicancias científicas, ¿verdad? Y estudiamos más bien los cambios energéticos, ¿verdad? Muchas veces aplicamos también el balance de materia porque es necesario, ¿verdad? Para eliminar los grados de libertad. Y eso es lo que vamos haciendo, ¿verdad? Y vamos resolviendo de acuerdo a lo que nos pide. Y nosotros, para resolución de problemas, lo que más vamos a utilizar es Engineer Equation Solver, ¿verdad? Que es ES, que si es que no utilizaron todavía un balance de masa, energía o termodinámica 1, lo vamos a estar viendo ahora, ¿verdad? Si por ahí tienen problema para descargar o todavía no tienen en su PC, ¿verdad? O en su notebook o lo que sea, es cuestión de comunicarse nomás con los profesores y le vamos a estar o sea, le vamos a estar suministrando esa parte del programa, ¿verdad? Porque lo vamos a resolver en ES, ¿verdad? Ahora quiero apagar mi cámara y quiero compartir un poco mi pantalla. Voy a esperar que se comparta mi pantalla. Ahí. Yo voy a continuar de ¿verdad? Y como les dije, vamos a utilizar el ES para resolver. Y usted también en el examen, obviamente, van a utilizar ES, ¿verdad? No se la va a pedir a resolver a mano en el examen y en clase resolvemos en ES, ¿verdad? En este caso, ustedes estuvieron estudiando a la tobera, ¿verdad? Todos los balances energéticos, toda la termodinámica que está atrás, ¿verdad? Y por consiguiente los balances másicos también, ¿verdad? Que tampoco no hay mucho secreto porque es un flujo en estado estacionario, ¿verdad? Pero hay muchas implicancias termodinámicas en este capítulo. Esas implicancias termodinámicas, esos datos curiosos, esas deducciones son lo que nosotros profundizamos en todo lo que es Termo 2. Porque Termo 2 es básicamente, ustedes que ya tienen ustedes ya tienen una introducción a la termodinámica, por eso dan Termo 1. Ustedes ya saben a qué es lo que va, ¿verdad? Ya saben las leyes de la termodinámica, ¿verdad? La, la ley la primera ley, ¿verdad? Que es básicamente una ley de conservación de energía, ¿verdad? Ya sea procesos abiertos, cerrados, y la segunda ley de la termodinámica, ¿verdad? Sabe sus implicancias, ¿verdad? Saben que la entropía del universo siempre debe ir en aumento, ¿verdad? Y es una ley que tampoco se puede violar, ¿verdad?
y que los procesos respetan esas leyes, ¿verdad? Que básicamente ya tienen una introducción de la termodinámica. Acá lo que queremos es aplicar esa termodinámica y estudiar un poco cada cosita interesante que va surgiendo en los procesos, ¿verdad? Generalmente son procesos físicos, digamos, pero hay una parte química, ¿verdad? Que generalmente los otros ingenieros no tocan mucho, ¿verdad? Y que es importantísimo que el ingeniero químico toque. La parte de cambios de fase, potenciales químicos, que empezamos a tocar un poco más adelante, ¿verdad? Acá es un poco físico la cosa, pero en la parte química hay muchísimas deducciones, ¿verdad? Utilizamos muchísimo ese, si es posible otro software, si es que vamos a usar, lo vamos a decir más adelante, ¿verdad? Pero por el momento es ese, y así, ¿verdad? Entonces, para no hacer muy largo esta introducción, para no llevar tanto, vamos a empezar el ejemplo 7.2 del Smith, ¿verdad? De la página 262. Dice, una tobera de alta velocidad está diseñada para trabajar con vapor de agua a 700 kilopascales, ¿verdad? Esto sería su presión 1 y 300 grados Celsius, temperatura 1, ¿verdad? Generalmente eh, se manejan esas presiones y esa temperatura, ¿verdad? En la entrada de la tobera y la velocidad de entrada es 30 metros por segundo, ¿verdad? Puede darse el caso, o sea, lean también el Yunus, esta parte está hacia el final del Yunus, y lean porque el Yunus le va a contar muchas más cosas interesantes. Por ejemplo, hay una velocidad de estancamiento y hay unos juegos de presiones, ¿verdad? Por ejemplo, una velocidad de estancamiento, una velocidad de cero, ¿verdad? Que la velocidad 1 es cero, ¿verdad? ¿Y qué pasa si la presión de entrada y la presión de salida son iguales, ¿verdad? No va a haber flujo. Entonces, una vez que la presión de salida se va disminuyendo, ahí empieza el flujo. Y esas cuestiones que son también interesantes para el ingeniero, lo cuenta el Yunus hacia los capítulos finales. Entonces, es interesante que le den una leída, ¿verdad? Y de repente el profe Diego saca los ejercicios ejemplos nomás luego del final del Juno, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes revisen un poco el Juno también y hagan sus ejercicios ejemplos, ejercicios propuestos y utilicen el EES, ¿está bien? Entonces, básicamente tengo una P1, una T1 y una velocidad 1. Nos pide calcular los valores del cociente. Esto es básicamente A sobre A1, donde A1 es el área de la sección transversal de la entrada de la tobera. Y A es A2, ¿verdad? Que es el área de la sección transversal a la salida de la tobera, ¿sí? Para diferentes expresiones. Y acá lo que vamos a utilizar para resolver es tabla paramétrica, ¿verdad? Parametric table. Entonces, vamos a hacer desde 600 hasta 200 kilopascales, vamos a ir bajando de 100 en 100, ¿verdad? Podemos bajar inclusive menos, ¿verdad? O sea, de 600 a 200 vamos a bajar, ¿verdad? Pero eso podemos ir, después le vamos a mostrar en la parte parametric table, ¿sí? Suponga que la tobera trabaja isentrópicamente, ¿verdad? ¿Cuál es la velocidad sónica y a qué presión se alcanza, ¿verdad? Generalmente, la velocidad sónica se alcanza cuando el área de la sección transversal es mínima, ¿verdad? Y voy a ver si puedo abrir acá un jam, una... Permítanme un poco. La velocidad 2, ¿verdad? La velocidad 2, tenemos el balance de energía. Con el profe Diego habrán llegado a la ecuación, le voy a mostrar cuál. Creo que está mucho antes. Esta, de H
Esta ecuación es la que vamos a utilizar ahora. DH más U de U es igual a 0. Esa ecuación nomás, DH más U de U igual a 0. Entonces, DH más U de U igual a 0. Entonces, DH es igual a menos U. Entonces, eso ya lo habrán visto con el profe Diego, ¿verdad? Entonces, acá integramos desde H1 hasta H2. Y acá lo integramos desde U1 hasta U2. Y acá va a ser la integral de la diferencial, ¿verdad? Es H2 menos H1 igual a menos. Esto es U de 1 más. Entonces es U al cuadrado sobre 2. Desde U1 hasta U2, ¿verdad? Entonces H2 menos H1 es menos 1/2 de U2 menos, o sea, U2 al cuadrado menos U1 al cuadrado. Entonces U2 al cuadrado es U1 al cuadrado menos 2 H2 menos H1. Y acá quiero hacerlo, voy a poner en rojo. Y debe haber consistencia dimensional. Debe haber consistencia dimensional. ¿Qué es lo que yo me refiero cuando yo digo que haya consistencia dimensional? Y acá voy a dejar de presentar un rato y voy a prender mi cámara. Cuando yo digo que haya una consistencia dimensional, es porque los mayores errores en los cálculos están en ese punto. ¿Por qué? Porque U1 va a estar en metros sobre segundo y tu entalpía está en kilojoules sobre kilogramo. Y esa tu entalpía que está en kilojoules sobre kilogramo tenés que pasar a joule para que esté en la misma dimensión, ¿verdad? Para que sean dimensionalmente consistentes, ¿verdad? Por eso no aprendí mi cámara, para darle el jaque porque van a cometer errores y el error está ahí generalmente. ¿Está bien? Cuando resolvamos en ES, le voy a volver a hacer hincapié para que esté dimensionalmente consistente, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Voy a volver a presentar mi pantalla. Y vamos de nuevo. Entonces ya sabemos qué forma tiene nuestra... Bueno, vamos al ejercicio. Es este. Y ya sabemos la presión, la temperatura, la velocidad, ¿verdad? Y yo debo calcular H2 y H1. Primero voy a calcular H1, ¿verdad? ¿Cómo hago para calcular H1? Me voy a function info, ¿verdad? Me voy a propiedades termodinámicas, fluidos reales, ¿verdad?
steam, que es vapor de agua. Acá me voy en enthalpy, que es entalpía, está en kilojoule por kilogramo. Hago otra vez énfasis en que está en kilojoule por kilogramo, ¿sí? Y acá lo me dice, está en kilojoule, acá kilojoule por kilogramo. ¿Está bien? Hago énfasis porque enseguida le voy a decir dónde van a cometer el error. Entonces yo ya calculo H1. Ese 1, vamos a copiar esto. Vamos a poner acá y acá en vez de poner enthalpy vamos a poner entropy. Ahí ya voy a poder calcular la entropía. Y yo sé que S2 es igual a S1, ¿verdad? Entonces yo necesito, si yo, el número de grado de libertad, que es el número de variables intensivas, independientes, necesarias para definir el estado termodinámico de un sistema, si es un sistema de una fase, de un componente, ¿verdad? Componente menos fase más 2, ¿verdad? Componente, una fase menos una fase, ¿verdad? 0, entonces necesito dos propiedades intensivas independientes para caracterizar el estado termodinámico del sistema, ¿verdad? Una va a ser la entropía porque es un proceso isentrópico y el otro va a ser la presión que yo les voy a ir cargando en la tabla paramétrica, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el cálculo de la velocidad? De la velocidad 2, que también necesito saber. U2 va a ser igual a... Yo acá hice el balance de energía. U2 es 1 al cuadrado menos 2 por delta H, ¿verdad? Esta potencia, o sea, esto que está como potencia puede pasar como raíz. Entonces U2 va a ser SQRT, que es raíz cuadrada es SQRT, ¿verdad? U1 al cuadrado, luego es menos 2 por H2 menos H1, ¿verdad? Y acá H2 va a ser enthalpy, steam, y en vez de ser temperatura, vamos a poner valor de entrada a la presión, que va a ser P2. Y eso voy a poner, este P2, voy a poner en la tabla paramétrica, ¿verdad? P2. Y acá el otro dato de entrada va a ser S igual a S2. Muy bien. Ahí ya estoy cerca de calcular. B2, ya calculé. El volumen ahora. B1 es volumen. Acá, volumen del steam, ¿verdad? Porque si no le va a salir aire acá, tienen que atender. Volumen del vapor. A T1 y P1, ¿verdad? Y B2 va a ser lo mismo, ¿verdad? Solamente que va a ser A, P. Necesito dos datos de entrada. Una va a ser la presión, que voy a poner como en la tabla paramétrica, y el otro va a ser la entropía, que es S2. Y la relación de área era igual a, vamos a ver acá en nuestro balance de masa. U1 por B2, U1 por B2, U1 por B2 y B1 por U2, B1 por U2, ¿verdad? Por U2, muy bien. Entonces ya tengo la relación. Teóricamente, si yo acá le doy correr, voy a necesitar, o sea, va a tener el grado de libertad de 1. O sea, necesito definir todavía una variable. O sea, acá el grado de libertad va a ser 1. O sea, acá me dice que tiene 11 ecuaciones y 12 variables, ¿verdad? Entonces el grado de libertad es 1. ¿Cuál es la variable que me falta definir acá? Y es la P2, ¿verdad? Pero la P2 varía. La P2 varía de 600 a
de 600 a 200, ¿verdad? Entonces eso voy a poner en un New Parametric Table, eso voy a poner una tabla paramétrica. ¿Está bien? Entonces acá lo que es importante es P2, es importante. La relación de área es importante porque ahí voy a saber dónde está el mínimo, ¿verdad? Y U2. Y había un jaque especial, ¿verdad? Antes de hacer correr. Había un jaque especial que U1, ¿verdad? Un 1, acá está en Joule sobre kilogramos, ¿verdad? U1 al cuadrado, acá está en Joule sobre kilogramo. Y H2 menos H1 acá está en kilojoule por kilogramo, ¿verdad? Y yo quiero en joule sobre kilogramo. Entonces, este que está en kilojoule por kilogramo, tengo que pasar a joule sobre kilogramo, ¿verdad? Entonces, un kilojoule tiene 1000 joule. Y ahí ya está, como para correr. Window, parametric table, este no sé qué es, no puedo ver, no sé qué es. Window, parametric table, el 2 es lo que estábamos calculando, ¿verdad? Acá nos falta insertar todavía nuestros valores. El primer valor es de 600 y nuestro segundo valor es nuestro último valor es de 200. Acá pues nos dice first value es el primer valor es 600 y ¿verdad? El último valor va a ser 200, ¿verdad? Acá en vez de last te da también para el incremento, ¿verdad? O un multiplicador, ¿verdad? O last puede hacer, o sea, puede llegar desde 600 a 200, ¿verdad? Así de forma lineal, ¿verdad? O de forma logarítmica, ¿verdad? Lo normal es utilizar la forma lineal, va a llegar de 600 a 200 con una interpolación lineal, ¿verdad? ¿Cuántas filas va a haber? Y vamos, ya que es una computadora, vamos a ponerle hasta 100 filas, ¿verdad? Para ser más exacto, ¿verdad? Ustedes si no tienen esto de first, o sea, de primera fila y última fila, ¿verdad? Creo que trae por defecto 10 filas, ¿verdad? Y hagan con 10. Si tienen 10, hagan con 10, ¿verdad? Yo en este caso me permite colocar 100 filas. Eh, me permite colocar 100 filas. ¿Está bien? Desde 600 hasta 200, como me decía el ejercicio. Y acá yo le hago correr a Table 2. Ahí está. ¿Y dónde? ¿Qué nos decía la teoría? La teoría nos dice que donde se presenta el mínimo de área es donde va a estar la garganta, ¿verdad? Entonces yo ahí busco el mínimo de área. 0,1 pasa a 0,09, 0,9, 0,8, 0,88, 0,088, 0,08814 y ahí sube 0,0883, ¿verdad? Y básicamente este más o menos es más o menos por acá está el mínimo, ¿verdad? 0,8803, 0,088, ¿verdad? 0,08814, acá sube. Y bueno, y más o menos este sería el mínimo. La velocidad de salida 2, tenemos que ver un poco, es SQRT de 1 al cuadrado menos 2 por delta S, que está bien, ¿verdad? Sí, todo eso por 1000, que está bien. La raíz de todo eso, está bien. Vamos a darle correr otra vez. Sí. Entonces, 0, está bien.
Entonces, para este valor de eh, el valor de la... ¿Dónde está el mínimo? Vamos a decir que es este el mínimo. Entonces nosotros podemos acá pintarlo. Y decir que, ¿qué nos decía la pregunta? ¿Cuál es la velocidad sónica y a qué presión se alcanza, verdad? La velocidad sónica, está entre 500 y 600, ¿verdad? Es 556,3 la velocidad sónica y se alcanza una presión de 370 kilopascales más o menos. ¿Está bien? Y eso con respecto a este problema. Ahora, el ejemplo 7.3 del Smith nos dice, considere de nuevo la tobera del ejemplo anterior y suponga ahora que el vapor de agua se comporta como un gas ideal. Calcule el cociente crítico de presiones y la velocidad en la garganta. El cociente crítico de presiones es una parte que ya habrán deducido con el profe, este es el cociente crítico de presiones. Entonces, lo que acá tenemos que calcular es gamma. Esta parte lo que vamos a hacer ahora es considerar al agua como un gas ideal, al vapor de agua como un gas ideal. Entonces lo que tenemos que calcular es gamma. Gamma es Cp sobre Cv, ¿verdad? Estos datos iniciales, voy a quedarme con estos datos iniciales. Entonces, Cp va a ser, me voy acá, me voy a ideal gas, ¿verdad? Agua, Cp. El Cp acá va a ser P1 y el Cv va a ser lo mismo, pero solamente se va a llamar Cv acá. Del agua a T1, ¿verdad? Y gamma va a ser Cp sobre Cv. El gamma para el vapor de agua ideal es 1,301, ¿verdad? O 1,3 como dice la bibliografía, como dice el Smith, ¿verdad? La relación de presiones que la podemos poner como rel es 2 sobre gamma más 1 más 1, todo esto elevado a la que? A la gamma sobre gamma menos 1. Y ahí tenemos la relación de presiones críticas para un gas ideal, ¿verdad? Que sería 0,55. Y con eso podemos calcular la velocidad de la garganta, ¿verdad? Pero utilizando esta fórmula, que la habrán visto con el profesor Diego. U2 al cuadrado, acá tenemos la relación de presión crítica, P1 por V1, que hay que atender que esté dimensionalmente consistente. Es muy importante que esté dimensionalmente consistente, no es porque esta presión está en kilopascales, entonces pasen nomás a pascales mientras, para que esté dimensionalmente consistente. ¿Está? Vamos a acordarnos que esto que está en kilopascal, tenemos que pasarlo a pascal, ¿sí? Entonces, acá nos pide calcular la velocidad en la garganta. Entonces, U2 va a ser igual a SQRT U1 elevado al cuadrado más, ¿verdad? Más. Acá tengo 2 gamas, 2 por gamma por
P1 por 1000, ¿verdad? Porque eso está en kilopascales y un kilopascal es 1000 pascales, ¿verdad? P1 por 1000 por V1. V1 que ya tengo que volver a calcular, volumen, ¿verdad? Volumen. Pero en este caso ya no calculo como un gas real, calculo como un gas ideal, ¿sí? Y el volumen para un gas ideal depende acá de P1 que tengo y de P1 que tengo también. Por V1, después que tengo, sobre gamma menos 1. Gamma menos 1. Todo este factor por abrir paréntesis de 1 menos la relación que es rel alternativa 94, ¿verdad? Elevado a la gamma menos 1 sobre gamma. Ahí. U2 va a ser 547,7, que está bien. En el libro sale 544 porque le calcula solamente con las ecuaciones de gas ideales. Nosotros recalculamos con B1 y por eso la pequeña diferencia. Pero entre 544 y 547 no hay mucha diferencia. Luego tenemos que nos dice nuestro ejercicio la presión de descarga si se necesita un número de Mach de 2 en la salida de la tobera. Entonces, la presión de descarga si se necesita un número de Mach, si el número de Mach, ¿se acuerdan que era el volumen, perdón, la velocidad sobre, o sea, la velocidad del objeto sobre la velocidad sónica, ¿verdad? ¿Está? Entonces, nuestra velocidad sónica es la velocidad en la garganta, que se obtiene, que ya obtuvimos. O sea, esta U2 es la U sónica, ¿sí? Nuestra nueva velocidad del sonido, o sea, nuestra nueva velocidad es nuestra nueva U2. A esta le vamos a poner velocidad del sonido ahora. Ahora mismo esto representa la velocidad del sonido, ¿sí? Nuestra nueva U2 va a ser el doble siguiendo esta fórmula, U2 es el Mach por U del sonido, ¿sí? U2 es el Mach, que es 2 por U del sonido. Y ahí vamos a tener U2. U2 es 1095. Entonces, de ahí despejo la relación de presiones. O sea, rel no vamos a definir ahora. Rel no definimos y dejamos que calcule. Vamos a ver. Gamma. Está bien. U2 es el doble de la velocidad de sonido. U2 es 1095, ¿verdad? En este caso, lo que necesitamos hacer es U2. Está bien. Acá lo que necesitamos es que calcule la relación de presiones.
¿sí? Entonces esta parte le tenemos que borrar y la relación debe calcular. Relación U2 y U del sonido. Y U2 y U del sonido tiene que poder calcular solo. Ah, bueno, y vamos a poner en ya su valor. U2 igual ya. U del sonido es ese valor que nos estaba dando. ¿Cuál es ese valor que nos estaba dando? Acá les digo. U del sonido es, o sea, U2 ahora es 1095. U2 es 1095 y este es U2. Y ahí tenemos que calcular la relación. Vamos un poco a ver U2 es esto. Ahí tienen que poder calcular la relación, solamente que le toque borrar esto. Ahí. Y la relación es 0,0404041. ¿Está bien? Está bien. 0,04. Sí, está bien. Y P2, porque eso no pedía también, la presión de descarga P2 es igual a P1 por la relación. Y P2 acá es 28,2, ¿verdad? 28,2. Y el resultado nos sale casi 30, ¿verdad? Pero la pequeña diferencia es por las velocidades que fuimos calculando, ¿verdad? Si uno utiliza las velocidades o sea, las propiedades de los gases ideales, le va a salir el 30 acá, ¿verdad? Nosotros utilizamos mucho el function info. ¿Está? Cualquier cosa, eso está resuelto en la página 263 del libro de Smith. Ahora bien, ahora empezamos un nuevo equipo. Como yo le expliqué, lo que nosotros queremos, ir modelando son los diferentes dispositivos que se utilizan en la termodinámica y ver sus balances termodinámicos, ¿verdad? Las turbinas son los expansores, ¿verdad? Es un dispositivo en el cual se produce una conversión de energía interna en cinética y a su vez se convierte la energía cinética en trabajo. La corriente de alta velocidad se obtiene mediante una tobera, ¿verdad? El trabajo generado por la alta velocidad obtenida se utiliza para producir energía eléctrica. Las grandes centrales hidroeléctricas, ¿verdad? Tiene una tobera donde el agua se acelera, ¿verdad? Eso produce el movimiento de los álabes de la turbina, ¿verdad? Dependiendo qué tipo de turbina sea, en vez de tener álabes puede tener, por ejemplo, cazoletas, que son como unas cucharas. Entonces esas toberas aceleran el agua y es el agua con la velocidad elevada y esa velocidad luego se transforma en fuerza, que es energía, luego se transforma en energía cinética, ¿verdad? Que mueven las cazoletas dependiendo del tipo de turbina, como les dije, y eso produce un trabajo mecánico, ¿verdad? Ese trabajo mecánico último se transforma en energía cinética, ¿verdad? Entonces, la energía interna, por ejemplo, del agua, mediante una tobera, por ejemplo, se puede transformar en energía cinética, ¿verdad? Esa energía cinética, al mover los álabes o las cazoletas de la turbina, produce un trabajo mecánico. Y ese trabajo mecánico, al hacerlo girar por un electroimán, ¿verdad? Produce energía eléctrica, ¿verdad?
por la ley de Lenz, ley de Faraday, etc. Transforma en unos electroimanes, ¿verdad? Y ahí se produce la energía eléctrica. El balance de energía en una turbina generalmente se desprecia la energía potencial cuando hay cambios de elevación, ¿verdad? Se puede incluir o no incluir, pero si como el cambio entálpico en una turbina es tan grande, se suele despreciar los cambios mecánicos, ¿verdad? Porque los cambios entálpicos son muy grandes. Entonces la energía cinética y la energía potencial no dan grandes contribuciones, ¿verdad? Por ejemplo, en la energía cinética, el tamaño de las tuberías en la entrada y la salida son iguales, ¿verdad? Entonces, y como el calor también constituye un término en el balance de energía, el calor generalmente las pérdidas son pequeñas. El trabajo real es la variación de entalpía, que es H2 menos H1. El balance de energía en una turbina. Las variables que se conocen son P1, T1 y P2. ¿Está bien? Las variables que se desconocen es T2. ¿A qué temperatura va a llegar la turbina? ¿Verdad? Si se supone que el proceso, como adiabático reversible, entonces el trabajo isentrópico es H2 isentrópico menos H1, ¿verdad? Ese es el trabajo isentrópico. Nosotros lo que necesitamos es el trabajo real, ¿verdad? Y la eficiencia de la turbina relaciona lo real con lo ideal, en ese mismo orden. Lo real en el numerador y lo ideal en el denominador, en el caso de la turbina, porque en el caso de, estos son en el caso de elementos que entregan trabajo. Vale decir que si sale trabajo del sistema, el signo es negativo, vale decir, ¿verdad? Para no olvidar las leyes de los signos. Acá quería hacer también un apartado en el tema de eficiencias de turbinas, porque cada vez están más cerca de su trabajo de grado, ¿verdad? Cada vez están más cerca de lograr el objetivo, ¿verdad? Y generalmente esta es la lógica que se utiliza para las eficiencias de la turbina, entre el 70 y el 80%. Un poquito por debajo y un poquito por encima, ¿verdad? Pero no es tan elegante presentar, por ejemplo, proyectos industriales con 95% de eficiencia de turbina, ¿verdad? Ni con 45 más o menos, ¿verdad? Porque 45, por ejemplo, ya es para una eficiencia de un motor térmico, ¿verdad? Y es obvio que la turbina es más eficiente con un motor térmico, ¿verdad? Entonces, generalmente, o sea, esto no es menos importante decir que usualmente la eficiencia de la turbina está entre el 70 y el 80%. Son datos que un ingeniero no puede pasar de largo para no fallar, ¿verdad? Para no pasar pelada, básicamente, ¿verdad? Entonces, acá tenemos un diagrama, ¿verdad? Donde en la ordenada tenemos la entalpía y en la abscisa tenemos la entropía, ¿verdad? Estas son dos isóbaras, líneas de presión constante. Acá tengo que del punto 1 hasta el punto 2 sufre una expansión ideal, ¿verdad? Una expansión reversible entonces es isentrópica. Pero lo que realmente ocurre siempre es una expansión no ideal, ¿verdad? Irreversible. Esta es una expansión irreversible y esta es una expansión reversible. Obviamente la expansión reversible va a entregar mayor cantidad de trabajo, o sea, la delta H ideal o isentrópica es más grande que la delta H real. El trabajo que se entrega siempre va a ser menor que el ideal. Por eso el ideal, como debe ser menor que 1, el ideal está en el denominador, ¿verdad? Porque siempre el ideal es mayor que el real. Entonces la eficiencia es el trabajo real de la turbina sobre el trabajo ideal. Y acá vamos a hacer el ejemplo 7.6. Y más que un ejemplo es un modelo tipo
de cómo ustedes tienen que ya estructurar los problemas de termodinámica 2, porque tiene una esencia a seguir. Y el hecho de que ustedes resuelvan de esta forma le va a ser mucho más fácil cuando lleguen en los ciclos de potencia de vapor, por ejemplo. Que de hecho este es un ejemplo muy parecido a los ciclos de potencia de vapor, solamente que no entramos en detalle. Es como una partecita de un ciclo de potencia de vapor. Entonces, todas las propiedades que nosotros vamos a ir sacando de acá es sumamente importante que usted maneje en cómo se resuelve, ¿sí? Entonces, el ejemplo 7.6 del Smith, página 269, dice: una turbina de vapor con una capacidad nominal de 56.400 kilowatts funciona con vapor en condiciones de entrada de 8.600 kilopascales y 500 grados Celsius y se descarga en un condensador a una presión de 10 kilopascales. Suponiendo una eficiencia de la turbina de 0,75, determina el estado de vapor de descarga, que sabíamos lo que la temperatura era un dato desconocido para la turbina, ¿verdad? Su calidad y el flujo másico del vapor, ¿verdad? Entonces, vamos a dibujar otra vez en nuestro jam, nuestra pizarra acá. Este es el ejemplo 7.6. Del Smith, y tenemos una turbina acá tenemos una entrada a la turbina y acá hay una salida. ¿Está bien? El trabajo, la capacidad nominal es 56.400, ¿verdad? Sí, ese es el real, WS, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a poner acá. El trabajo de flecha que realiza la turbina es de menos, ¿se acuerdan que es negativo? Porque sale el sistema 56.400. Kilowatts. La presión 1 es 8.600 kilopascales. Y la temperatura 1 es de 500 grados Celsius. Otra cosa que nos dice es que la descarga ocurre a 10 kilopascales, o sea, P2 es 10 kilopascales. Suponiendo una eficiencia de la turbina eta de 0,75. Entonces, dijimos que la eficiencia de la turbina está dado por el isentrópico, WS isentrópico, o sea, isem de isentrópico era más grande, ¿verdad? Entonces debe estar en el denominador. Y acá va a estar WS real, un trabajo de flecha real. ¿Está? Entonces va a ser
Acá es lo real. H2 real menos H1 sobre H2 isentrópico menos H1 isentrópico. O sea, menos H1, ¿verdad? Porque H1 conocemos su valor de entrada, entonces no es H1 isentrópico, es H1, ¿verdad? Entonces, de ahí vamos a poder calcular H2 real. Cuando conocemos H2 real y P2, sabemos que para un componente en una fase, por ejemplo, si está sobrecalentado, es un componente en una fase, necesitamos dos valores, o sea, dos propiedades termodinámicas intensivas e independientes para caracterizar el estado termodinámico del sistema. Eso van a ser la presión 2, que es de 10 kilopascales, que es la presión de salida, y H2, que calculamos por esta fórmula. ¿Está? Y a partir de eso vamos a calcular T2 y calidad. T2, ¿verdad? Y la calidad. La calidad la vamos a representar por la letra X. ¿Está bien? Sí. Entonces, vamos a calcular. Lo primero que vamos a calcular es H1. O sea, vamos a colocar las condiciones de entrada. T1 es 500 grados Celsius. T1 es 1600 kilopascales. Quiero ver más si se puede poner un poquito más grande porque solamente no están viendo bien. Ahí creo que van a ver mucho mejor. P1 8600 kilopascales, P2 es 10 kilopascales. ¿Verdad? Entonces ahí calculamos H1 igual a enthalpy, thermophysical properties, o sea, propiedades termofísicas, fluidos reales, enthalpy, steam de vapor de agua. Entonces acá va a ser AT1 y P1, esto está definido. S1 va a ser lo mismo, pero entropía, ¿verdad? Y S2 isentrópico va a ser igual a S1. ¿Sí? Entonces yo voy a calcular H2 isentrópico. H2 isentrópico va a ser lo mismo acá, pero va a estar en función de S, que va a ser S2 isentrópico, y P2, ¿verdad? Siempre me tengo que ir en unit system y ver que esté en kilopascales y grados Celsius, ¿verdad? Por si acaso. Entonces acá coloco eta coloco como dato que es la eficiencia 0,75 y eta que es igual. Eta es lo isentrópico abajo, H2 isentrópico menos H1 sobre H2 menos H1. Y ahí yo ya calculo H2 real. Ahí yo voy a calcular H2 real. Entonces, H2 isentrópico es 2117, pero H2 real es 2435, ¿verdad? 2000 más grande es. Más grande, como se ve acá, más grande es H2 real que H2 isentrópico. Eso pueden ver en esta gráfica.
Entonces lo que queremos calcular es la temperatura de descarga, temperatura 2, nos vamos acá, nos vamos hasta propiedades termofísicas, temperatura, que va a estar como temperatura. Acá, por ejemplo, ¿qué datos de entrada le vamos a dar? De entrada le vamos a dar la entalpía específica y la presión del vapor. P igual a P2 y H igual a H2, ¿verdad? Entonces T2 nos sale, T2 real, nos debe ser capaces de calcular, ¿verdad? En este caso, T2 es 45,82 grados Celsius. Y la calidad 2 real, nos vamos otra vez también acá. Y quality, los datos de entrada, por ejemplo, temperatura y entalpía puede ser, porque ya tenemos los datos reales. Para el steam, no para la acetona, para el steam. T2 y H igual a H2 real. Y la calidad es 0,9379. Muy bien, súper bien. Otra cosa que nos pedía calcular era el flujo máximo del vapor, ¿verdad? Entonces, esto nos pusimos luego. WS. WS dot, que es punto, es negativo 56.400, ¿sí? Entonces, WS dot es M sub dot por H2 menos H1. Y el flujo másico es 59, como se detalla acá, 59 kilogramos por segundo, ¿verdad? Entonces este y nosotros podemos resaltar acá. Esto es lo que nos pidió, ¿verdad? Flujo másico, la calidad y, o sea, acá por ejemplo se ve que es una mezcla líquido-vapor lo que sale, ¿verdad? Por eso la calidad es menor a 1. Flujo másico de 59 kilogramos por segundo y la temperatura de 45,82 grados Celsius. Bueno, en otro video le voy a alzar esta deducción que es el trabajo isentrópico de una turbina para gases ideales. ¿Está bien? Por el momento es todo. Vean el otro video de la deducción porque las deducciones son importantes.